El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 25. Como siempre y como todas partes, en casos semejantes, el nieto de la médica se había tomado el mejor sitio en el fogón y asentada su horcanada humanidad sobre el banco más cómodo que encontró en la cocina de la estaca, se aplicaba a conciencia a la tarea de asar en el rescoldo el más apetitoso de los pollos que halló en el gallinero de la negra. Estaba tan gordo el nieto de la médica que al inclinarse sobre el fogón para remover con la punta del cuchillo el sabroso manjar que chirriaba sobre las brasas, sus pescuezos, su frente y sus mejillas rebrillaban al resplandor de la lumbre, como si estuviesen resumando las doradas enjundias de aquellos millares de aves encogidas que los grandes prestigios morales y profesionales de la abuela trajeron para regalo de su existente cuando espacioso estómago. Porque hay que saber, aparte de su haraganería ingénita y de aquella desmedida afición a las cosas buenas, Pantaleón no era un mal hombre, ni un vicio, ni una aventura pecaminosa, ni siquiera un mal talerazo allá en el ambiente propicio de las pulperías. En los 30 y pico años que llevaba en la pretina de la celebrada médica del Pago, Pantaleón no había echado sobre su robusta y popularísima personalidad otras máculas que aquellas tan visibles como inocentes que provenían del ejercicio diario de sus aflicciones culinarias. Sin embargo, Pantaleón no era querido al no ser un gran amparo que le prestaba la abuela, a quien casi no había familia que no debiese alguno de los servicios de horas aciagas que no se olvidan nunca. El mozo le hubiera pasado menos bien, sin duda alguna. La mayoría de los vecinos del Pago, hombres y mujeres hechos a la privación y al trabajo que hubieran perdonado, quizá el nieto de la médica, que fuera borracho, ladrón o pendenciero, no podían soportar, sin embargo, la gran vida que el favor de múltiples circunstancias se venía proporcionando desde hacía tantos años a aquel bribón, a la vista y paciencia de todo el mundo. En ciertos ranchos afligidos por la enfermedad de algún deudo y aleccionados ya por la experiencia, al verle llegar así rozagante y arrojando golosas miradas de entendido sobre las gallinas que andaban por el patio, de buena gana le hubieran soltado los perros, pero ahí estaba la abuela, ahí estaba ella, doña María, no solamente traía a sus viejas sarmentosas manos negras a la luz de la esperanza, a la salvación de las vidas, sino que además todo un muestrario de humanas virtudes. ¿Y quién era el guapo capaz de atreverse sin ofensa para la moral y para tal la lógica a poner tan solo un mal gesto a los desmanes gastronómicos de lo que más quería en el mundo? Aquel del espíritu con el desinterés más absoluto, aquel prodigio de la viejecita lo curaba todos los males de la carne y del espíritu el interés más absoluto, que a los 84 años no vacilaba todavía para montar a caballo a cualquier hora, con cualquier tiempo, para acudir en socorro de algún desgraciado que a las más veces que tenía ni un mal cordero gaucho criado de las casas para retribuirle favor tan inmenso. Ah, no. Porque si Pantaleón era un aprovechador y una angurria, su ilustre abuela, en cambio, constituía el más noble y perenne ejemplo de austeridades y desprendimientos de que hubiera memoria en el Pago. Con lo que era, con lo que sabía, la anciana médica hubiera podido hacerse una fortuna y hasta andar arrastrada en coche como un manate, pero como no tenía ni un chiquito de orgullo, ni un chiquito de codicia, ni un chiquito de regalona siquiera, ahí andaba la pobre como una santa, de acá para allá en su malacara viejo y maceta, repartiendo a ciegas, a manos llenas el pan 1000 veces benditos de su corazón y de su esencia. Así se daba el caso de quien en 24 horas y sin más remedio que una cataplasma de pan mojado en el estómago curó al ricachón de Lino Costa de aquel supuesto callo que le roía las entrañas y contra el cual se había estrellado inútilmente toda la ciencia del doctor Palau y de otros médicos del pueblo, que quien conjuró en un minuto de gravísimo peligro a que se halló expuesta tras un parto la mujer de don Serapio Aguilera, el de la blanca chica, dándole a beber oportunamente una simple infusión de pluma de avestruz tostada, que quien le curó el empacho de Olindo Gómez moribundo, con agua del rescoldo puesta al sereno, y lo que es más, lo engordó después como ternero de invernada a fuerza de té de cinacina, que quien libró en 15 días a Domingo Carabobo de aquella enfermedad hedionda, rebelde que le estaba devorando vivo, que quien hizo, en fin, tantas maravillas no dejarse
de darse una troteada, cada semana por lo menos hasta el rancho de aquel don Sotelo, que le decían, un pobre indio, nonagenario y ciego, nada más que para hablarle de Dios y llevarle golosinas. Además, como si todo esto no hubiera sido suficiente para asentar los prestigios de la anciana médica sobre las bases más sólidas, nadie ignoraba en el pago que de los muchos obsequios que el reconocimiento público hacía llegar a su ranchito, semioculto entre matorrales de plantas salutíferas, no todo caía en poder de su nieto Pantaleón, sino también que buena parte de ello iba a remediar discreta y misteriosamente muchas necesidades inconfesables de los vecinos pobres. Han dejó a parar, de no, el pañolón aquel de merino negro que le regalaron a la viejita las hijas del administrador de la estancia grande, cuanto le curó tan lindo con carqueja a aquel nacido tremendo que tenía en el cogote y que a Malaya no le curara nunca. Y fue a parar a manos de aquella pobre arrastrada de Filomena cuando le echaron de las giles con el muchacho a cuestas. ¿Quién le estuvo mandando a la afinada Concesión una gallinita toditos los santos días pa' que hiciese un caldo, porque la pobre vasca no admitía otra cosa en el estómago? Ella, doña María, ella la santa siempre, que teniendo tan bueno pa' comer se conformaba, alma de Dios, con su eterna presita de mano de capón cocida en el puchero, y que más de una vez montó a caballo en la madrugada y con las tripas chiflando para ir a atender a algún enfermo. Ajá, como para ponerle trompa a Pantaleón era la cosa. Y en todavía, cuando ella misma, siempre que le ofertaban algo en la casa ande llegaba, sabía decir con su más lindo modo y mientras se arremangaba las mangas pa' adentrar, yo nada, mija, pero eso sí, entiéndamelo a Pantaleón, por favor, que viene durito de frío. Y no pudiendo hacer cosa más práctica, la gente del pago entonces y con especialidad las mujeres, más económicas por temperamento y por tanto más ofendidas, se vengaban del mozo ya cambiando burlonas miradas, ya colgándole los apodos más hirientes. Así, jamás criminal, veterano o empedernido, matrero oficial, alguno los tuvo más variados. Pantaleón era unas veces don Cómodo, otras la vejiga de grasa, otras el gato capón, otras el guacho de doña María, la comadreja empachada, el ternero mamón, etc. Sobrenombres todos, como se ve, inspirados por una íntima y uniforme sublevación del espíritu femenino, doméstico y ante el espectáculo de sus odiosos desmanes. En los fogones de las estancias o en los mostradores de las pulperías era frecuente oír decirse a los mozos: acomodate vos, Pantaleón, o bien, caray, sírvase nomás a parcero, ni que fuera nieto de la médica. Pero a Pantaleón todo eso le importaba un pito, y la mejor prueba de ello era que cada día se ponía más exigente y más gordo, y que no, haciendo aún media hora que había llegado al puesto, ya estaba allí en la cocina, como único dueño del fogón y removiendo sobre el ardiente rescoldo el cuerpecillo inanimado y chirriante del mejor de los pollos del gallinero de la estaca. Che, chiquilín, dame sal. Bartolo, que al sabedor de la leyenda pantagruélica que adornaba al mocetón, le había estado considerando con estos grandes ojos de admiración y de curiosidad, temerosos con que los niños suelen mirar las fantásticas reproducciones gráficas de los gigantes de sus libros de cuentos, se puso bruscamente de pie, sujetándose a las dos manos la holgada pretina de su bombacha. Sí, señor, sí. También si hay un poquito de manteca, ¿me haces el favor, no? Sí, señor, sí. Perfectamente. Y el monstruo se restregaba las manos mirando con ojos de verdadera concupiscencia el tierno manjar que tenía sobre las brasas. Aquí está, dijo a poco Bartolo. ¿Le alcanzará, don? Ajá, perfectamente. Y ahora me das, si te parece, un platito y pan o galleta o lo que haya. Sí, señor, sí, perfectamente. Y mientras el muchacho desaparecía en la alcoba de sus padres para ir a revolver en los profundos cajones de la vieja cómoda, Pantaleón se aplicó muy grave y contrayendo mucho las cejas a la ardua tarea de embadurnar con manteca la periferia de su asado, que recomenzó a chirriar con brío y a volverse en las airosas espiras de humo azul muy agradable al olfato.
Ni siquiera tuvo el mozo una mirada para el padre de la negra, que para aquel mohíno dueño de casa de allí, a su lado, con el sombrero sobre los ojos y la cara entre las manos, parecía sumido en las más hondas y tristes reflexiones. Caray, si por cada enfermo que asistía a la abuela, Pantaleón hubiera tenido que conmoverse y sobre todo que dejar de comer, ya haría una punta de tiempo que se hubiera muerto de tristeza y de hambre. Además, al nieto de la médica no le gustaba charlar cuando estaba cocinando. Uno se distrae, decía, y después le sucede cualquier entropicio en la comida. Pero comiendo era otra cosa. Entonces Pantaleón se ponía alegre, comunicativo y hablaba por los cuatro costados, masticando vigorosamente y haciendo expresivos gestos con sus gruesos labios barnizados de grasa. Por eso, sin duda, cuando Bartolo le proveyó de cuanto necesitaba, y él, apartando un poco su blanco del fogón para estar más cómodo, se hubo entregado a la tarea de comerse el pollito con grande y ruidoso acompañamiento de revueldos y de chasquidos, y Pantaleón demostró recién algún interés por sus vecinos. ¿Y ustedes no cenan? Quizás porque no supiera qué contestarle, Bartolo se limitó a mirar al nieto de la médica con unos ojos tales de abiertos y de azorados que no parecía sino que éste le hubiesen pospuesto descaradamente que se dejase devorar como aquel infortunado pollito de la negra que estaba crujiendo entonces entre las muelas del monstruo. Pero don Juan, arrancándose con esfuerzo al sopor que le dominaba, repuso con displicencia y mirándole de reojo: Ajá, como pa' cenar está uno, ¿le parece? Pero Pantaleón, con la boca llena y masticando más y mejor, no se conmovió en lo más íntimo. ¿Y por qué no, caray? Por no comer no se gana nada, mientras que comiendo se cura la muchacha, ¿no? Y el viejo, después de sonreír desdeñosamente, iba a agregar algo sin duda, cuando Pantaleón, mirándole severamente con aquellos ojos de sapo pisado que tenía, al decir que el macho tuerto, y deteniendo por un segundo el taco de pan que se le llevaba a la boca, le interrumpió con firmeza: Se sana si se ha de sanar, amigo, y a eso ya lo dirá mi mamá María, que pa' eso ha sido llamada y pa' eso vino. Pero enseguida, y a tiempo de dispararse el taco de pan hacia el fondo del gaznate, agregó ya en tono muy diverso: Cha, si sabe mi mamá María, solo yo sé lo que sabe. Si hasta a veces parece que tuviera en de veras algo es santa, como dicen. Y había un timbre de convencimiento tan sincero, tan leal y tan elocuente en la voz del nieto de la médica, que el padre de la negra, sintiendo sin duda que el ala de lo sobrenatural le abanicaba la cara, inclinó un instante la frente pensativa para alzarla muy luego y decir a Bartolo con voz firme: A ver, mijo, poné la pava, pues. Y mientras el muchacho hacía la diligencia, volvió de nuevo, pero ya con cierta timidez, sus ojitos cavilantes, cabrillantes, de ansiosa curiosidad, hacia el nieto de la sabia médica, hacia aquel iniciado único en el misterio de su prodigiosa ciencia, que en esos momentos aplicaba toda su energía a rebañar el plato de hojalata con un mollete de miga grande como un puño. Y, diga don, ¿usted cree que doña María le hallará remedio del daño, al mal que tiene mi chica? Pero enseguida, como avergonzado, desvió los ojos y tornó a fijarlos en el fuego crepitante, restregándose las manos y sacándose mentiras de sus viejos y recios dedos de trenzador de lazos. Y Pantaleón se tomó tiempo para contestar. Primero miró a don Juan con cierto aire de extrañeza, después colocó muy despacio el plato vacío sobre los ladrillos del fogón y por último, sin mirar a nadie, y a tiempo que se limpiaba la grasa de las manos en la lona de sus alpargatas nuevecitas, se expidió lentamente. ¿Y qué sabía él? Asigún eso dependía de lo que tuviese la muchacha, de que no fuera a estar muy pasada, porque a veces acontecía, la gente era tan baguala, que sabían llamarla a la abuela cuando ya el enfermo estaba por estirar las patas. Ajá. Y don Juan, tan vivamente interesado como pudiera estarlo cualquier otro padre en el caso, se acomodó en el banco, alargó hacia el mozo su ansioso mentón exornado de rala barba blanquizca. Ajá.
Sí, señor. Y mientras que con su ojo izquierdo seguía atentamente las evoluciones del mate que preparaba Bartolo, el nieto de la médica prosiguió escéptico. Son más bárbaros algunos. Vea, de no, amigo, la vez pasada, no sé si se lo habrán contado, ¿no? Bueno, un chico conoce un chico de 18 meses, ¿sabe? Hijo de un tal Cepeda, no sé si lo conoce, ese que suele ir a ayudar al puesto del Indiana, 3 de la Indiana para la curación de las majadas. Ajá, justo Cepeda, un picado de viruela, que supo estar también en la Blanca. Ajá, mesmamente, traía alcanza chiquilín. Y después de apoderarse así antes de que se le hubiese ofrecido de aquel primer mate copetón que acababa de servar Bartolo, previa a la larga chupada, el nieto de la médica prosiguió su relato. Bueno, como le iba diciendo, cayeron una mañana a buscarla con mucha prisa mamá María, porque el chiquilín aquel se las había empachado, así según dijeron. Ajá, y cuando llegamos al puesto resultó que ya no había nada que hacer, porque el muchacho estaba a las boqueadas. Ajá, ¿y sabe por qué? Pues, amigo, porque había tenido un empacho de año en su pancita, y aquella gente ignorante bruta recién se acordaba de llamarla a mi mamá María para que lo quebrase. ¿Qué me dice? Barbaridad, ¿no? Bueno, pero aquí en el caso, claro, amigo, dígame si no es una brutalidad dejar pasar ansina a la criatura, cuando a su debido tiempo mi mamá María se lo hubiese curado como con la mano. Y terminó sentencioso. Vea, han hecho para mí mesmamente que pasarle el cuchillo por el pescuezo a la criatura. Toma, che, chiquilín. Bartolo recogió el mate y don Juan aproximó su banco al del mozo. Ajá, pero vea, don, aquí mi chica, pero el nieto de la médica, sin atenderlo, reanudó riendo la charla. Ajá, es como el caso de la muerte del finado Joyce. Va pa' una punta de año. Afigúrese que mi mamá María, que lo tenía curando, lo más bien de un empacho macuco de matambre y picana, potro que se había agarrado, no lo dejaba comer nadita más que caldo. Bueno, ¿y sabe qué hizo una noche el bárbaro? Agarró una cataplasma, el hino, y no sé qué, que tenía puesta en la barriga y ¡zas! Se la zampó todita de un descuido. Ajá. Hágame el favor, mentira, parece. Mentira. Vea por esta cruz, si quiere pregúnteselo a mi mamá María, que ahí va viva y sana, y que no me dejará mentir. Se la comió todita la cataplasma, sí señor, como oye, se la comió todita y se murió al día siguiente. Está bueno, y así nomás será. Todavía sí, señor. Todita sí, señor. Y tras un breve compás de silencio, después que Bartolo le hubo alcanzado un nuevo mate, el nieto de la médica prosiguió ya en tono serio. Ve, amigo, a mí me sabe dar una rabia de ver gente así, tan bruta, pero ella, mi mamá María, ella sabe tener una paciencia, la pobre, nunca se enoja, créame, nunca, más bien la he visto llorar en ocasiones como una criatura al ver cómo, por brutalidad de unos padres, se iba del mundo un angelito, che, chiquitín, cambia de las cebaduras, el favor, cambie, pues, hijito, ratificó el padre, y Pantaleón, tras un breve silencio, amenizado de aquella vez por por un sonoro revuelto, dijo con aire indiferente: aquí no sé cómo será. ¿Qué tiene al fin la muchacha? Cosas de mujeres, ¿no? Así vea, y bajando la voz, aproximando su asiento cuando pudo, el padre de la negra comenzó el misterio. Vea usted, sabe lo que son las muchachas, ¿no? Las muchachas cuando son así tiernitas, ¿no? Ajá, ajá. Y Pantalón mientras tanto no dejaba de dirigir inquietas miradas de reojo al mate de Bartolo, como si hubiera temido que fuera a escapársele y echar a volar por esos campos. Ajá, y de ahí que se nos haya alborotado medio fiero, ¿sabe? Con este hombre grande que tenemos aquí de agregado. No sé si ha habido alguna vez un extranjero, Ah, el inglés de los huesos, ¿no? Eso es, el mismo. Ajá, he oído acordarse a varios del asunto, Diolindo Gómez me parece. Y de ahí, y bueno, ahora resulta que ella está como loca porque él, pero al ñudo, porque como usted comprenderá, eso no puede ser. Él tiene que dirse muy pronto para su tierra. Dice que él es un mal hombre, ¿no? El viejo meneó la cabeza. Y qué sé yo, malo no creo que sea. Pa' mí más bien que es un infeliz, un sabio, ¿sabe? Uno de esos tocados de la cabeza que solo tienen advertencia pa' sus libros. Pero ella, la chica, con esa fantasía de que saben enllenarse las mujeres.
Pantaleón tuvo una leve sonrisa. Dicen que le ha salido medio querendona, ¿no? Y un leve tinte purpúreo invadió la pergaminada cara del viejo al oír la torpeza, y sus ojillos grises relampaguearon un instante, pero se contuvo y solo dijo al cabo en tono resentido pero firme: Querendona no sé que sea mi hija, ni que haiga tenido tampoco otros caprichos, pero si usted le parece. Pantaleón diplomático no le dejó continuar. Más vale así, se apresuró a decir. Más vale así, y dispense, no sé, me han dicho, pero más vale así. Tras una breve pausa, el padre de la negra reanudó con esfuerzo. Y ahí está hecha una ruina y una miseria la pobre criatura, ella tan sana, en denantes, que parecía mismamente una flor, aunque me esté mal el decirlo ya que soy su padre, toda tragizada y llorona ahora, papior, matándose a porrazos vuelta en ese mal tan fiero que le agarra, yo no sé. Ah, le da el mal. Sí, señor, desde el día que lo lastimó el hijo del Telmo al hombre ese, y que ella al verlo se fue redondita al suelo, ya quedó pa siempre así lisiada. Ajá. Y ahora es una cosa bárbara, amigo, cada vez más pior, a cada rato se le agarra como una ansia y se nos queda como muerta, yo no sé, caray, está bueno. Mientras Pantaleón, el labio belfo alargado, se restregaba la sotabarba, mediante sin duda el pronóstico de su experiencia, el padre de la negra, con los codos otra vez sobre las rodillas y la cara otra vez entre las manos. Pensaba que la vida era una porquería muy grande y se preguntaba con ganas de llorar a gritos qué pecados pudo cometer él en su sencilla vida de puestero y de trenzador de huascas para merecer tanto castigo. Y fue estando así que sintió que le tiraban suavemente la manga. Tata, tata, ¿eh? Y era Bartolo, el pobre, que, en un movimiento a la vez ansioso y tímido, inclinaba hacia él su cabezota inocente de borrego humano, para hablarle al oído con discreto apagado acento. Tata, tata, ¿qué quiere, mijo? Tata, ¿no cenamos hoy? Yo tengo hambre. Pero como en el mismo instante en que su padre iba a contestarle, habló el nieto de la médica. El pobre muchacho debió de interrumpir su súplica y recobrar su primitiva posición en el banco, es decir, el busto muy erguido, las manos sobre las rodillas y muy abiertos los grandes e infantiles ojos, preñados de tristeza, de desaliento y de sueño. Vea, don, diga, vea, aunque yo esté seguro de que mi mamá María ha de hallarle remedio a la enfermedad de su hija, porque ella los tiene pa' toda la haya de los males. Pa' mi gusto y experiencia, no habrá quizá daños más peores que estos que saben agarrar las muchachas cuando se encariñan ansina y medio al cuete con un nombre, ajá, y el pobre padre de la negra se acomodó en el asiento para atender al mozo con todos sus sentidos. Vea, continuó, con una sonrisa, vea, al principio yo pensé que se tratase de otra cosa, sabe, de otra cosa más fácil. ¿No? ¿Me comprende? El viejo, con los ojos fijos y la boca entreabierta, negó con la cabeza. Pantaleón entonces procuró ser más claro. Pero caray, amigo, quiero decir, una de esas cosas, sabe, una de esas desgracias que le saben acontecer tantas veces a las muchachas por confiadas. ¿Me comprende ahora? El viejo, con sonrisa nerviosa, se removió sobre el banco. Ajá, cómo no. Pero enseguida, súbitamente, le fulguraron los ojillos, y dijo, mirando con arrogancia ofendida al nieto de la médica, que lo observaba a su vez con el entrecejo contraído. Pero me parece que eso no hace al caso, amigo, que yo sepa. Pantaleón se echó a reír. Ajá, justo y cabal, dijo. Ahora que lo sé, en fija que no, pero en denantes, ajá. Y se alzaba de hombros como en la presencia de la cosa más natural del mundo, pero al padre de la negra no debió de saberle nada bien la sospecha de aquella del mocetón, porque después de ruborizarse ligeramente y de gruñir un avise que era todo un poema de fiero y paternal orgullo, y que tuvo la virtud de dejar por un instante suspenso y silencioso a su indiscreto interlocutor, bajó la cabeza y agitándola entre sus manos, huesudas y crispadas, gimió con desaliento. No ve, amigo, hágame el favor, la gran perra, y que aquella importuna circunstancia, la que eligió al pobre Bartolo para renovar ante su padre la fervorosa súplica animal e instintiva de su vigoroso organismo de muchacho de 12 años, que, en pie desde las 4 de la mañana y ayuno desde esa hora, se hubiera engullido heroicamente
un matambre a la faz del amor, de la gloria o de la muerte. Tata, tata. El viejo irritado se volvió hacia él bruscamente. ¿Qué hay? ¿Qué quiere? Tata, ¿no cenamos hoy? Yo tengo hambre. Y había mucha elocuencia de necesidad apremiante tan conmovedora en la voz del muchacho que hubiera sido como para darle un ovillito entero. Pero su padre, disgustado como estaba, le respondió con dureza: Deje de fastidiar, amigo, no le da vergüenza, su hermana muriéndose y usted hecho una angurria, aprenda a ser hombre. Y no hubo más. Para que se cumpliera esa práctica atávica de nuestra nerviosa raza latina, que no come en cuanto una emoción ingrata le escarabajea en los plexos, allá fue el pobre Bartolo, abochornado y triste, a tender su recadito en el ángulo más oscuro de la vasta cocina y a rumiar el dolor de la casa, tan ayuno como la hermana, como el padre, como la madre y hasta quizás como la curandera misma. Y no se había dormido aún el chicuelo sobre aquel duro lecho espartano de su recado, que trascendía a sudor de caballo, a lana de oveja y hasta quizás un poco a zorrino, cuando la madre silenciosa enjugándose los ojos apareció en la cocina, y el viejo se volvió con sobresalto al oírla entrar. ¿Y? Ahí está, repuso la puestera entonces, ahí está, no hace más que llorar y de repente le agarra como un hipo. Pero, ¿qué dice la médica? ¿Cómo la halla? Y no dice nada, le di unos polvos y ahora me mandó que saliera porque quería hablar a solas, yo no sé. Y la pobre mujer, desalentada y llorosa, tomó el banco y se sentó junto al marido, sentándose con fuerza. Así estuvieron por un largo rato en silencio, como abstraídos de la contemplación de las brasas del hogar mortecino, que a poco se iban ocultando bajo el sudario de blancas cenizas. Y sólo cuando Bartolo comenzó a roncar, allá en el ángulo oscuro, en donde pudiera en donde tendiera su recado, habló por fin el nieto de la médica para decir con tono convencido, pero en voz tan baja como si hubiera hablado consigo mismo: Aura la adentra aconsejar. Ajá. Doña Casiana, al oírle, volvió a él sus ojos lacrimosos y fatigados. ¿Cómo dice? Pero antes que el mozo hubiera tenido tiempo de contestar, el áspero grito de una lechuza rasgó el cielo de la noche. Cruz diablo. E iba a sonreír Pantaleón sin duda alguna broma, cuando el ave agorera, después de repetir por 2 veces su estridente chillido, posada al parecer sobre el techo del rancho, se puso a castañear su pico con insólito brío. Pantalón sonreía meneando la cabeza, pero los padres de la negra, estremecidos, se miraron mutuamente con un poema de angustia y de dolor re- retratando en los ojos. ¿Has visto a Juan? ¿Has visto, Juan? Ajá. Cuando yo te digo que a mi corazón me anuncia una desgracia, Juan. Y la pobre doña Casiana, quebrantada y llorando, se abatió sobre el hombro de su marido. Ay, yo no puedo más, Juan, yo no puedo más. Vamos, hija, vamos. Pero a pesar de sus esfuerzos heroicos por contenerse, por ser hombre, don Juan concluyó por sucumbir a la tremenda congoja que le invadía, y estrechamente abrazando a su abnegada compañera de 20 años, lloró también con ella, su desaliento infinito sin escuchar a Pantaleón, que repetía toda la cantileta: no es pa' tanto, no es pa' tanto, pero oyendo sí el tijiretear y hueco siniestro del pájaro fatídico que, instalado siempre en la cumbrera del rancho, continuaba impasible, cortando una mortaja.